Bienvenidos a la segunda temporada de Higiene Nasal 101. El podcast donde el Dr. Sainz y nuestros invitados especiales hablarán sobre la importancia de una buena salud nasal en los más pequeños y cómo prevenir enfermedades. Además, resolverán las dudas más frecuentes sobre la higiene nasal en el ámbito pediátrico. Las opiniones expresadas en los episodios son propias de los profesionales de la salud y no reflejan la opinión de Productos Farmacéuticos S.A.de.C.V. Hola amigos, ¿cómo están? Pues buen día, nuevamente estamos con ustedes en esta que es la segunda temporada de nuestro podcast Higiene Nasal 101. Y como ustedes han visto en los otros capítulos que les hemos presentado, pues bueno, hemos hablado de varias vertientes o desde varios puntos de vista de cómo poder utilizar las irrigaciones nasales, los lavados nasales para mantener una adecuada higiene nasal y cómo esto se puede relacionar con diversas enfermedades. Y hoy la verdad es que estamos muy contentos porque nos acompaña aquí en el estudio la doctora y amiga Aide Pérez Holguín. La doctora Pérez Holguín, ella es otorrinolaringóloga y cirujana de cabeza y cuello. Ella realiza sus actividades asistenciales en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital de Siglo XXI. Y además tiene su consultorio privado en el Hospital Star Médica de Lomas Verdes. Más adelante va a aparecer los datos de la doctora para que ustedes también la puedan contactar en el caso de que tengan una duda. Bienvenida, Aide. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué placer estar contigo este día para que platiquemos sobre higiene nasal. Higiene nasal, claro. Y hoy particularmente vamos a tratar un tema, hemos visto, por ejemplo, lo relacionado con la alergia, lo relacionado con la contaminación, vamos a ver un poco más adelante la relación que tiene la higiene nasal con el sueño, pero hoy particularmente vamos a ver un tema que yo creo que es el top y el coco de todos los papás y también de los adultos, que es las infecciones de vía respiratoria superior. Quizá es uno de los motivos más frecuentes por los que acuden a la consulta de otorrinolaringología, pero es también tan frecuente que en ocasiones pues queremos saber qué podemos hacer en casa para poder estar mejor. Pero bueno, vamos a ir abordando poco a poco estos puntos y yo le pediría a Aide que nos platique o que nos platicara ¿cómo ves tú ahorita el panorama de las infecciones de vías respiratorias en México, en nuestro país y por supuesto en todas las demás repúblicas, ¿no? Bueno, creo que todos hemos sido más conscientes de las infecciones respiratorias después de la pandemia. Creo que con la llegada del COVID, pues todo mundo fue más sensible a estas enfermedades. Sin duda alguna, pues siempre han sido muy frecuentes en la población pediátrica. Los niños sabemos que se enferman mucho más frecuente de vías aéreas superiores, infecciones respiratorias que los adultos. Y bueno, después del COVID, pues ha habido un cambio importante en cómo evolucionan o cómo avanzan estas enfermedades. Creo que últimamente son más frecuentes, no solamente por los cambios que el COVID en sí generó, sino también, bueno, porque hemos visto una mayor contaminación. En esta época reciente hemos tenido muchos incendios forestales, eso ha generado también mayor contaminación, mayor resequedad en las vías respiratorias y los niños pues siempre son los que más fácilmente se ven afectados por las circunstancias ambientales y además, bueno, tenemos que tomar en cuenta que muchos niños acuden a guardería y el estar en una guardería pues los pone en contacto con otros niños en donde pues se contagian unos a otros porque comparten los mismos juguetes, pues no tienen hábitos de higiene, digamos, en el sentido de taparse la boquita o tener cuidado al estornudar o al toser, entonces, vaya, están mucho más expuestos y tienen muchos más contagios que los adultos. Claro, y justo como dice Aide, ¿no? Yo creo que uno de los factores más importantes para que los niños tengan infecciones de repetición, pues es precisamente la convivencia en centros de atención integral, guarderías, primarias, es inevitable y todos tenemos que pasar en parte por ahí. Y la otra, pues sí, definitivamente son los cambios de clima que hemos tenido y que, pues bueno, yo creo que no nada más aquí en México, en todo el mundo hemos experimentado estos cambios, ¿no? ¿Cómo poder decirles a los papás cuándo identificar una infección de vía respiratoria superior
Y que además, porque además acabas de decir algo muy importante, todo cambió después de la pandemia. Y desde la pandemia, generalmente a la población en general, pues se le ha comentado que pues en caso de que tengan fiebre, pues sobre todo en los niños, hay que bajarla. Pero bueno, vamos a suponer que no baja la fiebre. O el papá ve algún dato que tenga que ser acreedor a visitar al otorrinolaringólogo. ¿Qué les podrías tú decir a ellos o en qué se tendrían que fijar? Bueno, vamos a hacer un poco el comentario de las abuelitas que siempre les han dicho mocosos a los niños. Correcto. Porque en realidad pues los niños siempre tienen moco y debemos recordar que el tórax y el pulmoncito de los niños pequeños pues no tiene suficiente fuerza, les cuesta mucho más trabajo manejar las secreciones. Todos producimos moco, más o menos 700 mililitros por día, y los niños no son la excepción. Sin embargo, bueno, pues a los niños les cuesta más trabajo porque el pulmoncito es menos fuerte y no se saben sonar la nariz. Entonces, los niños habitualmente tienen moco, pero eso no quiere decir que estén enfermos. Creo que esto es importante. Pero bueno, si ya el niño empieza con síntomas como fiebre, lo ven decaído, deja de jugar o juega menos de lo habitual, no quiere comer, está irritable, llora por cualquier cosa, pues bueno, son datos que nos pueden hacer pensar que ya ese moco no es el moco habitual del niño, sino que ya podemos estar ante una infección respiratoria que pueda requerir atención médica. Entonces sí es importante pues no subestimar cuando un niño presente alguno de estas molestias. Fíjate que coincidentemente, justo ahorita está entrando una pregunta de nuestro auditorio y que va en relación con uno de los mitos más grandes con los que llegan los papás y las mamás y que manejan en la población en general, el color del moco. A ver, o si es verde, o es amarillo, o es blanco, es transparente. Y bueno, va a sonar un poco como jocoso lo que te voy a comentar ahorita, pero hace poquito me llegó una paciente, una mami, que traía a su niño. Luego algunas mamás son muy proactivas y te traen el moco. Pero me decía, es que doctor, es de un color verde chiclamino. Y yo dije, señora, yo la felicito porque yo nada más sabía distinguir el verde. A lo que voy, y esto porque lo digo en tono jocoso, ¿no? Es muy dado que los papás piensen que el color del moco determina si el niño está o no está enfermo. ¿Qué les decimos? Bueno, es un mito equivocado, no es real que el color del moco haga el diagnóstico de infección o no. Debemos entender que el moco se oxida, sobre todo durante la noche, entonces no es nada extraño que el primer moco de la mañana pueda tener un color más verdoso que el que circula el resto del día, y el color por sí mismo no hace el diagnóstico. Claro que cuando ya el niño, además de moco, tiene fiebre, lo que habíamos platicado, ¿no? Muchas veces como este moquito va cayendo por atrás de la nariz, inflama también la garganta, y entonces a veces el niño también tiene dolor de garganta, puede incluso tener un poco de tos o fiebre, que nuevamente recordamos, ¿no? Deje de comer o lo veamos decaído, que no es el niño latoso de siempre. Bueno, pues son datos que nos pueden hacer pensar que este moco ya está como manifestación de una infección de vías respiratorias y es mejor llevar al niño a consulta. Claro, y quiero yo enfatizar mucho esto que acaba de comentar la doctora Aide, porque es quizá las infecciones de vía respiratoria la principal causa de automedicación en nuestro país. Hay que tener mucho cuidado con lo que le estemos administrando a nuestros pequeños. Por eso insistimos tanto en la necesidad de que vayan a ver a los especialistas, que serán quienes les indiquen si el paciente requiere o no requiere antibiótico. Luego a veces llegan las mamás diciendo, es que doctor no le va a dar antibiótico, cuando a lo mejor el niño no necesita nada de eso. Pero bueno, vamos a suponer que ya lo llevaron al médico, ya les dieron el diagnóstico, ya le dieron tratamiento. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestro pequeño a respirar mejor? Decías tú ahorita que precisamente les llamamos mocosos y probablemente el auditorio no lo sepa, pero cuando hay una infección en la vía respiratoria superior, la cantidad de moco puede incrementarse hasta 5 veces. Entonces, o sea, no era nada más un niño mocoso, es un mar de mocos. ¿Qué hacemos con nuestros pequeños?
Bueno, la edad es importante, entre más pequeño sea el niño es más difícil el manejo de las secreciones, del moquito en general les cuesta más trabajo, pero bueno, tenemos herramientas, ya que el niño no puede asearse por sí mismo la naricita, pues podemos ayudarlo. Sobre todo los lavados nasales aquí juegan un papel muy importante porque pues los papás podemos ayudar al niño a limpiar la nariz que el niño por sí mismo no lo puede hacer. Entonces es una herramienta que junto con el resto del tratamiento pues puede ser de mucha utilidad para ayudar al niño a manejar este incremento que bien ya comentabas tú. Pues hay muchos virus o bacterias que van a estimular un tejido dentro de la naricita y entonces van a formar mucho más moco del que de costumbre se forma. Claro. Y entonces además a veces este moco es más espeso, como chicle literalmente, y entonces al niño le va a costar mucho trabajo respirar y entonces estas herramientas como los aseos nasales pueden ayudar muchísimo a que el niño esté más cómodo. Ok, otra pregunta que nos hacen llegar, Aide. Bueno, nos hacen llegar varias, pero bueno, a ver, la primera es, ¿existe alguna técnica ideal para limpiar la nariz en los pequeños? Pues bueno, lo importante es no perder la cooperación del niño. La técnica que debe usarse siempre debe ser lo más gentil posible, es decir, que el niño no le duela, porque una vez que hacemos algo que al niño le duele, va a rechazar el tratamiento y entonces se vuelve pues literalmente como una tortura judicial para hacer estos aseos nasales. Entonces hay que hacerlo de manera gentil, dependiendo qué tipo de dispositivo utilicemos, pues a veces inclinar la cabecita hacia atrás o hacia adelante puede ser una buena estrategia para que sea más cómodo para el niño y el niño nos ayude. En realidad, haciéndolo de manera gentil, la mayoría de los niños lo toleran muy bien y no solo eso, el mismo niño te pide que le limpies la nariz porque se siente mucho mejor. Todos hemos tenido pues la nariz tapada alguna vez y es una sensación realmente incómoda, te cansas de estar respirando por la boca y bueno, pues los niños también perciben esa molestia. Entonces, si logramos hacer estos aseos nasales de manera suave, que el niño no sienta molestia, la mayoría de los niños se dejan perfectamente bien y no solo eso, lo piden. Claro. No, además, algo que dices muy importante, a veces es impresionante cómo llegan a la etapa adulta cargando vicios desde niños. Entonces, yo creo que si nosotros les enseñamos a nuestros pequeños a cómo sonarse la nariz, de alguna manera están invirtiendo en el futuro para que ese niño esté bien, ¿no? Retomando lo que acabas de comentar, que dependiendo de la edad, ¿qué dispositivos o qué medios tenemos para poder hacer estos lavados nasales? Bueno, los lavados nasales se han hecho de muchas formas. De etapas milenarias, ¿no? Los hindús lo utilizan mucho como preparación para el yoga y para limpieza como parte espiritual. Pero bueno, existen muchos dispositivos, desde estas bandejas que utilizan los hindús para lavar la nariz, hasta muchos dispositivos actuales que tenemos en donde estas soluciones vienen en un frasco como a presión y entonces es un aspersor muy gentil, muy suavecito que lanza estas pequeñas partículas de agua, que en realidad no es agua sola, sino es agua de mar, que puede llegar a las partes más elevadas o profundas de la nariz y hacer una buena limpieza. Entonces tenemos pues diferentes modelos de aplicadores para estas aguas de mar, pero en realidad la mayoría de ellas pues están muy bien diseñadas para que sean fáciles de utilizar y sean muy cómodas. Claro. Ahora, un detalle importante también para nuestro auditorio, y me encantaría de que les pudieras explicar, no es lo mismo hacer lavados con agua de la llave que utilizar alguno de estos dispositivos que ya vienen ya listos para utilizar. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación, Aide? Bueno, como que la idea de agua de mar tampoco es como que vaya uno a la playa y te traigas el frasco del agua de Acapulco, ¿no? Porque esa agua está contaminada.
sino el agua de mar tiene no solamente agua, o sea, tiene sales, tiene otros elementos, pues básicamente sal, ¿no? Cloruro de sodio y otros elementos como puede ser el cobre, puede ser el potasio, tiene sulfatos, tiene sustancias que tienen una proporción que está en equilibrio con el agua para que ni sea demasiado salado ni poco salado, y estas aguas de mar que vienen ya en un envase pues están esterilizadas, o sea, es una solución completamente limpia. Si utilizáramos agua de mar, agua de la llave, pues el agua de la llave no tiene este cloruro de sodio, o sea, no tiene sal, y entonces se ha visto que si utilizáramos agua corriente, pues esto solo, digamos, arrastra un poco el moco, pero el agua sola lastima la cubierta interna de la nariz, que tiene unos pelitos que se llaman cilios, que nos ayudan a mover el moco. Y entonces si usáramos agua de la llave, además de que no está completamente estéril, pues esta agua puede dañar estos pelitos, y entonces los mecanismos naturales de limpieza de la nariz ya no se llevan a cabo de manera adecuada. Y las soluciones de agua de mar pues tienen un equilibrio entre la cantidad de agua, la cantidad de sal y todas estas sustancias que ya platicamos, que no solo limpian porque el agua pues arrastra el moquito, sino además estas sustancias extras que tienen pues sirven como antiinflamatorios, pueden reparar un poco esta cubierta interna de la nariz, y entonces tienen mucho más efectividad que el agua común y corriente. Claro. Bueno, entonces ya espero que ustedes hayan escuchado muy bien esta parte, o sea, no hay que hacer lavados con agua de la llave, por precisamente lo que comentaba Aide, son los dispositivos que ustedes pueden encontrar en el mercado que se conocen de forma genérica como agua de mar, ya vienen equilibrados incluso al organismo, por eso es que son tan benéficas, y gracias a esa cantidad de iones que traen, pues bueno, tienen otros efectos que comentaba Aide y que ahorita vamos a abordar también. En el mercado hay también esto que se ha denominado aguas de mar enriquecidas, ¿no? Y hay algunas que se anuncian incluso como apoyo para los pacientes que tienen una infección. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto? ¿Si son útiles o cuál nos recomendarías que utilizáramos cuando sospechamos que el paciente tiene una infección? Bueno, tenemos aguas de mar, digamos, las básicas, generales, que no tienen ningún adicionado, absolutamente nada. Exclusivamente agua de mar. Todos comparten más o menos este equilibrio entre la cantidad de agua y de estas otras partículas como el cloruro de sodio, los sulfatos, lo que habíamos platicado. Sin embargo, bueno, como los médicos siempre queremos más, pues bueno, se han intentado unas fórmulas en donde se les agrega un extra que pudiera ayudar a algo en especial, ¿no? Existen diferentes soluciones, entre ellas hay una cosa que se llama xilitol, que es un tipo de azúcar, por decirlo de alguna manera, pero bueno, se ha demostrado que este compuesto ayuda un poco afecta a las bacterias para que no se reproduzcan tanto, e incluso puede hacer que los virus también mueran más rápido, y entonces son herramientas extra que pueden hacer que una infección pues dure menos días, que la evolución de la infección sea mejor, porque no solamente estamos lavando el moco que la misma infección está produciendo, sino además al tener estas sustancias adicionadas, pues el efecto es doble, porque lava el moco, pero además evita que las bacterias o los virus se sigan multiplicando y las infecciones pueden quitarse de forma más rápida. Claro, ¿no? De hecho, con el comentario que decía, o que acaba de decir Aide, hace incluso algunos meses salieron algunas publicaciones en relación al uso de esta sustancia que se llama xilitol, que acaba de comentar Aide, y que bueno, favorecía o que tenía cierto efecto antiviral, y que incluso se recomendaba en pacientes que tenían COVID, ¿no? Tú justo lo acabas de decir al inicio de la charla, que después de la pandemia nos vino a cambiar muchas cosas, y donde nos hicimos más conscientes, no solamente de que una infección de la garganta nos podía matar, porque es literal como sucedió,
sino que además buscábamos cosas para pues, mantener limpia la nariz, que no se fuera a infectar. Y bueno, y uno vio durante la pandemia, seguramente te debe haber tocado, gente que se hacía literal disparos con cloro en la nariz y que pues tenían quemaduras o bueno, y se aplicaban cualquier cantidad de cosas. Pero justo esta mezcla que tú mencionas, creo que hay estudios donde dicen que la podríamos recomendar, ¿o tú qué opinas? Sí, la verdad es que se puede recomendar porque hay estudios científicos bien hechos en donde se demuestra la utilidad, o sea, no es que se nos ocurra y hoy que le ponemos, pues a ver, vamos a ponerle lo que me encuentre en la cocina, no, en realidad, para que un producto pueda salir al mercado y se venda, pues en realidad atrás de cada medicamento que ustedes pueden comprar en una farmacia, pues existe todo un trabajo de investigación de muchos años en donde se tiene que primero saber que es seguro, que el ser humano lo puede utilizar y bueno, por supuesto en los niños con mucho mayor razón, o sea, se es mucho más cuidadoso con cualquier producto que se vaya a utilizar en los niños y sí, claro, hay estudios claros de que es seguro y de que además es útil y si lo prueban, vaya, tiene un sabor hasta dulce ¿no? Porque como habíamos dicho es un azúcar y los niños lo toleran muy bien, entonces hay que quitar como el miedo de que el niño no se va a dejar porque es niño. Creo que eso es un error frecuente. Los niños son excelentes pacientes, lo único que hay que hacer con el niño es decirle la verdad, explicarle lo que vamos a hacer y en la mayoría de las veces, más del 90% de los niños cooperan perfectamente bien como parte del tratamiento. Perfecto. Y, por ejemplo, ahorita que estábamos comentando, bueno, seguramente en la consulta, ustedes lo han visto que de repente han venido como oleadas de infecciones. Entonces, estamos todavía en la época donde hemos visto pacientes con influenza, pacientes con COVID o pacientes con otros virus que generan infecciones del aparato respiratorio precisamente por estos cambios de clima. ¿Cuál es tu opinión en relación a utilizar este tipo de sustancias o de lavados como preventivos? Yo creo que es muy útil. De hecho, también dentro de las cosas que sí se han estudiado es decir, bueno, ¿les pasa algo a los niños o a la gente en general, no nada más al niño, sino también al adulto? O sea, ¿cuánto tiempo puedo usar estas aguas de mar? Y en realidad, pues tienen mucha utilidad y no se ha demostrado que causen ningún daño, con lo cual quiero decir que la libertad para usar estos sprays es abierta, vaya, no les pasa absolutamente nada. Y puede ser una buena herramienta porque, pues bueno, lo vimos con el COVID, ¿no? Empiezas con una infección causada con un virus. Debemos recordar que los virus no requieren antibióticos para el tratamiento, dan muchas molestias, pero las molestias van a pasar por sí mismas, pero no requieren antibiótico y el utilizar estos lavados nasales para evitar que el moco justamente se infecte con bacterias, pues nos puede evitar que una infección que inicialmente es causada por un virus se llene de bacterias y entonces ahí sí requiera un antibiótico. Claro. Todos los que tenemos niños y bueno, pues sabemos que se enferman muchas veces al año y las mismas mamás les preocupa tantos antibióticos. Entonces, a veces estos aseos nasales, cuando el niño está empezando con una infección causada por un virus, justamente puede evitar que la infección progrese a una infección bacteriana y ya no requiera el antibiótico. Claro. Entonces, son una muy buena herramienta. Y también para el niño que va a la guardería, justamente que estuvo toda la mañana con otros niños, en donde pudo haber pues estado en contacto con algún niño que también está enfermo, y entonces el hacer estos aseos nasales pues pueden evitar muchos cuadros infecciosos en los niños. Claro, yo quisiera retomar este último comentario que acaba de decir Aide, porque en el estricto sentido, la utilización de irrigaciones nasales, de lavados nasales, con el dispositivo que ustedes elijan, digo, afortunadamente ya hay en el mercado estos dispositivos que están presurizados y que prácticamente ya vienen listos para aplicar y que nos facilitan mucho la vida, pero justo lo que decía Aide era esta situación, ¿no? Si sabemos que nuestro niño, pues bueno,
sabemos que en las guarderías por lo menos uno viene enfermo. Entonces, pues bueno, cuando lleguen a casa, pues bueno, quizá antes de la comida o antes de acostarse, pues hacerse sus irrigaciones nasales, o por ejemplo aquí en la Ciudad de México en las últimas semanas, pues bueno, hemos estado padeciendo estos elevados niveles de contaminantes, de material particulado, de ozono. Entonces, llegar a la casa y hacerse una higiene nasal les va a ayudar a prevenir que su nariz se quede con todo eso que respiraron y que en un momento dado pueda ser un foco de infección o una situación que los haga más proclives a tener una infección al tener una nariz o el interior de su nariz pues inflamada o lastimada con este tipo de contaminantes. Por lo que podríamos decir que se puede utilizar pues de uso diario, ¿no? O sea, como lavarse las manos, como cepillarse los dientes, sobre todo quizá en algunas ciudades o en algunas temporadas. ¿O tú qué opinas? Sí, claro, se puede usar diariamente, como ya habíamos platicado, pues no pasa nada, al contrario, ofrece muchos beneficios. Y la realidad es que puede ser un muy buen hábito con los niños, porque claro, bueno, pues van a la escuela, a veces también van a hacer actividades extraescolares, a lo mejor van a jugar fútbol a un campo de tierra y entonces regresan con la nariz llena de tierra. Hacer un aseo antes de que se duerman o después de la clase de natación que estuvieron en contacto con el cloro de la alberca, que finalmente pues es un irritante importante para la nariz. Claro. Pues hacer un lavado puede ser de mucha utilidad y no nada más en las cuestiones infecciosas, claro, sino en los alérgicos, ¿no? Que hemos visto, como bien comentas, pues la contaminación ha estado a todo lo que da, entonces todos estos procesos alérgicos se han incrementado considerablemente en los últimos meses y claro que a los niños alérgicos también les puede funcionar muy bien hacer un aseo nasal antes de dormirse, creo que puede ser una buena incluso herramienta. Una recomendación que también funciona es que el asear la nariz antes de acostarse permite que el paciente, bueno, el niño, el adulto, duerma bien y que no se esté tapando la nariz en la noche, que ese es otro tema también, ¿no? Que sobre todo en el niño, que se está despierte y los papás ya no saben qué hacer para poderlo dormir. Pero bueno, me gustaría ya, bueno, tenemos ya poco tiempo, la verdad es que se nos ha ido como agua esta plática, pero me gustaría que nos platicaras un poco sobre los dispositivos. ¿Qué ventajas tienen? ¿Hay alguno en particular que funcione? ¿No corremos el riesgo, por ejemplo, si el niño tiene una infección y estoy utilizando un dispositivo que se me contamine y a lo mejor estoy reciclando la bacteria, el virus? Me gustaría que les explicaras a los papis y a las mamis que nos escuchan pues las ventajas que tienen estos dispositivos actuales. Claro, estos dispositivos que ya vienen presurizados y que damos un disparo y sale la partícula, pues finalmente es un tamaño de la gotita de agua suficientemente pequeño para que llegue muy bien a todas las zonas de la nariz, para que no genere dolor. Pero además, digamos que está a presión, entonces el agua solo sale del frasco hacia la nariz. No se va a regresar esta agua sucia llena de los mocos del niño hacia la botella. Entonces, eso hace que estos dispositivos pues no se contaminen, como bien comentabas, o sea, no va a caer la misma bacteria de regreso al frasco, cosa que puede suceder con otro tipo de dispositivos. La verdad es que hay muchas técnicas para hacerlo, algunas mamás les gusta hacerlo con jeringa, pero bueno, como ya habíamos platicado, que no sea agua de la llave porque no está estéril y además no tiene la cantidad suficiente de cloruro de sodio que puede generar más daño que beneficio, ¿no? Claro. Y además, al hacerlo con jeringa, pues vamos a hacer nada más un arrastre de la parte inferior de la naricita, pero el tamaño de la partícula de agua pues es a chorro, entonces no va a llegar a la parte más alta de la nariz y no hace una limpieza tan efectiva y suele molestar un poco más, como que el niño se le va el chorrito de agua a la garganta y siente a veces que le cuesta trabajo. O incluso el riesgo de lastimarlos, ¿no? Porque luego por ejemplo, utilizan perillas. Estas peritas que tienen cierta utilidad, no estoy diciendo que no funcionen y a veces es con lo que se cuenta,
pero bueno, a veces el pivote de la perilla es muy largo y entonces pueden a veces generar algún sangrado o algo así, ¿no? Entonces, y como decía Aide, efectivamente, con estos disparos pues solamente limpias la parte inferior de la nariz y papás, mamás, no crean que la nariz es nada más lo que tienen afuera. Generalmente la nariz es una cavidad que mide, en el caso de los niños, unos 5 o 6 centímetros en profundidad y multiplíquenlo por la altura de la nariz. Entonces, toda la parte de arriba donde hay moco, donde pues hay secreción ahí, pues no lo alcanzan con la jeringa, ¿no? Así es. Y con los sprays sí podemos hacer eso. Sí, la verdad es que el spray es muy cómodo. Creo que es de los dispositivos mejor aceptados por los niños. Hay diferentes, lo prefieren a un ¿no? jeringazo. Sí, es menos incómodo y la realidad es que pues es bastante accesible, en cualquier farmacia podemos encontrarlo, en el súper incluso, y en realidad pues los niños, como ya habíamos platicado, o sea, explicando lo que vamos a hacer y haciéndolo de manera suave y gentil, el niño se va a dejar muy bien a cualquier edad, ¿no? Y es algo que se puede usar desde el recién nacido, ¿no? Eso es muy importante, no hay una edad, ¿no? Porque luego a veces las mamás preguntan, bueno, pero es que mi niño está muy pequeño, no lo va a lastimar. Entonces, incluso las presentaciones pediátricas ya vienen con una boquilla especial que evita que ustedes vayan a introducir de más la pequeña cánula que tiene para que el agua salga y que lo vayan a lastimar, ¿no? Entonces son muy seguros y como tú decías, o sea, desde pues recién nacidos, desde meses lo pueden utilizar. Luego a veces llegan a la consulta mamás que se angustian porque sienten que el niño se les ahoga, sobre todo en la noche. Entonces los lavados nasales tienen una función importante. Claro, el niño tiene que estar respirando por la nariz para poder comer, sobre todo los recién nacidos que están siendo alimentados con pecho. Entonces es muy importante hacer un aseo nasal antes de alimentar al bebé, porque eso va a hacer que el bebé pueda estar respirando cómodamente, comen mejor, se cansan menos. Qué importante lo que acabas de decir, de verdad. Consumen más leche y van a tener un mejor crecimiento. Muy Todos importante. hemos tenido la nariz tapada y de verdad es que es muy incómodo, ¿no? Entre que comes, sueltas el bocado porque hay que respirar con la boca porque está la nariz tapada. Entonces, estas herramientas como los dispositivos de agua de mar que nos pueden ayudar a limpiar la nariz, pues hacen que en cualquier edad podamos estar más cómodos ante esta molestia que es la congestión nasal, que creo que cada día la vivimos con mayor frecuencia, ¿no? Es correcto. Pues Aide, muchísimas gracias. Hemos disfrutado enormemente esta charla. Como comentaba al inicio de la plática, la doctora Aide Pérez Holguín, ella es otorrinolaringóloga y cirujana de cabeza y cuello. Pueden encontrarla en el Hospital Star Médica de Lomas Verdes, aquí en la Ciudad de México. Y pues les hago una atenta invitación para que nos acompañen en el siguiente capítulo de esta segunda temporada de los podcasts de Higiene Nasal. Soy Francisco Javier Sáenz Marín y nos vemos en la próxima. Consulte a su médico y lea las instrucciones de uso. Gotinal Mart Soft. No se use en menores de 3 años. Número de registro sanitario 1688-C2019 SSA. Gotinal Mart Defense. No se use en menores de 3 meses. Número de registro sanitario 1687-C2019 SSA. Número de permiso de publicidad 2433-0021-B2047. Avalado por la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Este podcast es patrocinado por Chinoin.